19 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Entre el síndrome y el signo de Jonás. Alguna vez decíamos en estas reflexiones que el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, fallecido en 1970, a quien se ha considerado como el padre de la psicología humanista, acuñó la expresión el complejo de Jonás para referirse a aquellas personas que teniendo talentos y capacidades no tienen la motivación necesaria para desarrollar todas sus potencialidades. Es como si tuvieran miedo a la grandeza, al éxito, a la obtención de satisfacciones que realmente están a su alcance si se lo propusieran y tuvieran el arrojo y la disciplina para colocar los medios necesarios para lograrlo. Fue algo que le sucedió a Jonás, quien fue enviado por Dios a predicar a la gran ciudad de Nínive, porque la maldad se había apoderado de sus habitantes. Pero el profeta se dejó llevar por el resentimiento y el odio contra los asirios, que habían destruido el reino de Israel y habían esclavizado al pueblo de Judá. Jonás desobedeció a Dios y tomó un barco que iba en dirección contraria. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 12, versículos 38 a 42, algunos maestros de la ley y algunos fariseos le pidieron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Jesús les respondió: Gente malvada y perversa, ustedes exigen un signo, pero se les dará solo el signo del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en las entrañas del pez, así también el Hijo del Hombre en el interior de la tierra 3 días y 3 noches. Los habitantes de Nínive se alzarán en el día del juicio contra la gente de este tiempo y la condenarán, porque ellos se convirtieron por el anuncio de Jonás, y aquí hay uno que es mayor que Jonás. Cuando el Papa Francisco comenta este relato, siguiendo la intuición de Abraham Maslow, distingue entre el síndrome de Jonás y el signo de Jonás. El síndrome de Jonás se da en aquellas personas que solo tienen confianza en su justicia personal. Se creen los mejores, los perfectos, los que observan los mandamientos. Los demás merecen ser castigados. Ese síndrome en Jonás tiene varios síntomas. El primero, desobedece la orden del Señor y se niega a predicar a los paganos de Nínive, aunque simula que viaja en cumplimiento de la misión que el Señor le encomienda, pero se hace el equivocado y toma un barco que va en dirección contraria. Segundo síntoma, cuando va en el barco se hace el dormido, mientras los marineros invocan a sus dioses paganos y se esfuerzan por salvar la nave en medio de la tormenta. Tercero, cuando el pez lo arroja a las playas de Nínive, se resigna a predicar, pero lo hace un solo día, sabiendo que para recorrer toda la ciudad se necesitaba como mínimo 3 días. Cuarto, cuando se da cuenta que su predicación corría de boca en boca y todos los ninivitas, comenzando por el rey, se visten de penitencia, se cubren de ceniza, hacen ayuno y renuncian a la violencia y a su mal proceder, Jonás se enoja con Dios. Es característico de este síndrome lo que dice Jonás al Señor: Ah, Señor, ya decía yo, cuando aún estaba en mi tierra, que esto iba a pasar. Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis, porque sabía que tú eras un Dios compasivo y misericordioso,
lleno de paciencia y rico en amor, que anuncia un castigo y luego se arrepiente. Ese es el síndrome de Jonás. Y cuando Jesús habla de gente malvada y perversa, se refiere a los fariseos y a los maestros de la ley que padecen de este síndrome, porque se sienten superiores a los demás y desean no tanto la conversión y el cambio de actitudes y de vida, sino el castigo para los pecadores y los violentos. A esa generación perversa que sufre este síndrome, Jesús les muestra un signo, y es el signo que el Señor mostró a Jonás, la misericordia de Dios que deseaba la conversión de ese pueblo violento que eran los asirios, que habían vandalizado y destruido el reino de Israel y habían esclavizado al pueblo de Judá. Lo que Dios quiere no es el castigo, sino la conversión de estos habitantes ninivitas que tienen su corazón enceguecido por la maldad y la violencia. Cuando el Papa Francisco hizo una visita pastoral en 2018 a Perú, hablando en la ciudad de Lima, decía, haciendo referencia al signo de Jonás: Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y los anhelos. Que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere ungirnos con su espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa misma unción, capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada. Una pregunta para compartir en familia. ¿Tenemos de pronto algunos de los síntomas de ese síndrome de Jonás? Unámonos a esta plegaria a María, Madre de la Misericordia. Santa María, Señora de la Misericordia, tú recibiste desde la concepción la bendición del Señor y la misericordia de Dios tu Salvador. Tú eres Madre del Dios de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. No te canses de volver a nosotros tus ojos misericordiosos y haznos dignos de contemplar el rostro de la misericordia divina, tu amado Hijo Jesús. Nos acogemos a tu protección para que nos hagas misericordiosos como el Padre. Así, con nuestro corazón henchido de amor, podemos llegar hasta los pobres y afligidos, con entrañas de misericordia. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.